Michael Faraday es uno de los grandes nombres de la historia científica, a quien debemos acreditar notables descubrimientos en el campo de la física y de la química. En el campo de la electrólisis y mucho antes de que se conociese la existencia de los electrones o se hubiera establecido la estructura interna de los átomos, Faraday estudió los efectos químicos de la corriente eléctrica y midió cuidadosamente la masa de la sustancia depositada en un electrodo por el paso de la corriente eléctrica. A continuación, daremos a conocer información recabada sobre Michael Faraday, científico británico, quien fue el responsable de crear la ley de la electrólisis, o bien ley de Faraday, así como de qué tratan estas leyes y algunas de sus características. La electrólisis es un proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. Se liberan electrones por los aniones del ánodo, produciéndose una oxidación, y se captan los electrones por los cationes en el cátodo, produciéndose una reducción. Esta técnica es empleada en numerosos campos, sobre todo en la obtención de elementos y compuestos químicos. Con la electrometalurgia se produce aluminio, sodio, potasio, magnesio mediante electrólisis en procesos industriales. Michael Faraday, un hombre británico nacido en 1791, fue un químico quien dedicó parte de su vida al estudio del electromagnetismo y la electroquímica. Entre sus descubrimientos se encuentran la electrólisis, que en este nos estamos enfocando en su proceso físico-químico y las leyes de este personaje. La primera ley nos dice que la cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado por un electrodo. Lo que dice que M, la masa desprendida, es igual a K, que es la constante, por Q, que es la carga en coulombs. Y esto igual a K, constante por intensidad por el tiempo. Pues bien, la segunda ley nos dice que la masa depositada de un elemento en un electrodo es proporcional a su peso equivalente, bueno, que es el peso atómico dividido entre el número de oxidación que tiene. Y pues esto es igual a la masa desprendida, igual por K, que es la constante, por el peso atómico entre el número de oxidación. Por último, es la tercera ley, que dice que la cantidad de electricidad que es necesaria para que se deposite un equivalente de gramo de un elemento es F, que es igual a 96.500 coulombs, que es la constante de Faraday, como un equivalente gramo es igual a peso atómico entre el número de oxidación en gramos. Lo que, bueno, la fórmula pues sería masa desprendida igual a intensidad por el tiempo por esta división entre el peso atómico entre el número de oxidación, y todo esto dividido en 96.500. La electrólisis tiene diversas aplicaciones en nuestra vida. Las tres principales son para la obtención de elementos, la purificación de metales y la galvanotecnia. En la obtención de elementos se descomponen diferentes compuestos mediante la liberación de iones para que queden únicamente los elementos. De esta forma encontramos dos procesos diferentes: el proceso catódico y el proceso anódico. En el primero se obtienen metales e hidrógeno. De este modo se obtienen el sodio, el aluminio y el hidrógeno. En el proceso anódico se obtienen no metales como el cloro y el oxígeno. Para la purificación de metales se utiliza un mismo metal en estados puro e impuro. El puro se utiliza como un cátodo y el impuro se utiliza como un ánodo. Ambos metales se sumergen en una cuba electrolítica con una disolución de una de las sales del metal. Este método se utiliza para la purificación del cobre. Por último, la galvanotecnia es un proceso por el cual se recubren ciertos metales con otros metales con el fin de embellecerlos o evitar su corrosión.
Los metales que son sometidos más frecuentemente a este proceso son el oro, la plata, el cromo y el estaño.